¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar especial que hemos denominado Perspectivas sobre el mercado de deuda. Es un placer que nos acompañen. Soy Jorge Girón, responsable del área de producto y soporte comercial para Principal Fondos de Inversión. Y bien, en esta ocasión nos está acompañando Emilio Guizar, quien es el gestor de cartera de nuestros fondos de inversión de deuda, y Omar Morales, quien es el responsable del área de inversiones de la operadora. Eh, Emilio, Omar, pues antes de arrancar, primero que todo, darles la bienvenida y agradecerles por este espacio que nos brindan a nuestros clientes. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. Si quieres, empezamos o tú dime. Sí, nada más permite dar un par de mensajes, recordarles a todos nuestros asistentes que, bueno, pues con el propósito de atender estas inquietudes que puedan tener sobre el desempeño del mercado de renta fija, nos pueden hacer llegar cualquier inquietud que tengan a través de la plataforma de webinar en la sección de preguntas y las estaremos atendiendo en la sección correspondiente a este punto. Y bien, para arrancar, Emilio, y bueno, para ponernos un poco en el contexto actual y a todos nuestros asistentes, quisiera preguntarte, ¿no? Hace justo un año, poco más de un año que arrancó la pandemia, que vimos esta fuerte caída en la actividad económica y en los mercados, pues, por la parálisis tanto del choque de oferta como demanda. Eh, y ahora vivimos una realidad un poco diferente, ¿no? Vemos un mundo que con estos estímulos que se pusieron están funcionando, se ve una reactivación de las economías a nivel mundial y ahora el gran dilema en el cual estamos desenvolviéndonos entre un mundo de tasas bajas y una pues, perspectiva de presiones inflacionarias hacia adelante. Entonces, quisiera arrancar contigo que nos puedas profundizar un poco más de cuál es este entorno en el que nos estamos desenvolviendo actualmente. Correcto. Pues muy bien. Empezamos ahí en la lámina número 4. Iniciamos esta presentación pues compartiéndoles el entorno actual, como ya lo mencionó un poco Jorge, de los mercados financieros y la economía global, ¿no? Prácticamente qué es lo que ha pasado recientemente. Y bueno, empezando con esta lámina, donde podemos apreciar del lado izquierdo que dentro de las principales economías, la inflación general pues permanece por debajo de los objetivos de los bancos centrales, ¿no? Que generalmente es ese 2%. Y aunque la tendencia reciente ha sido al alza, principalmente por las perspectivas de un mayor estímulo fiscal, como es el caso de los Estados Unidos, y una recuperación económica más acelerada contra lo que se esperaba anteriormente, ¿no? Que se tenía una incertidumbre, una amplia incertidumbre, diría yo, por la vacuna y el tiempo en que esta iba a estar lista para su producción y administración, ¿no? Pero dado que ya tenemos un poquito más de claridad en ese aspecto, pues bueno, hemos visto que el crecimiento económico se ha ido acelerando eh, de manera más rápida de lo esperado, ¿no? Si vamos a la gráfica del centro, ahí nada más para mostrarles un poquito el movimiento, el comportamiento del precio del crudo, donde pues seguramente recordarán esta caída tan importante a principios de la pandemia y vemos que desde entonces pues la tendencia ha sido al alza, ¿no? Por la misma expectativa de crecimiento global, ¿no? Y de manera análoga, del lado derecho, podemos observar el movimiento de los precios de algunas de las materias primas que también han registrado aumentos en sus referencias ante la expectativa de una recuperación en las cadenas globales de producción o cadenas de manufactura, ¿no? En donde pues vemos que pues prácticamente estos metales pues han ido al alza, ¿no? Y bueno, esta es como la historia, la narrativa que con la que queremos empezar, ¿no? El mensaje que queremos dejar es, se esperan presiones inflacionarias por un mayor crecimiento económico derivado de la vacuna y una aceleración en esta recuperación, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver del lado derecho que durante este mes corriente los mercados de deuda de mediano y largo plazo, se puede decir, en pues el país vecino del norte, Estados Unidos, presentaron volatilidad e incrementos en sus referencias, ¿no? Y todo esto fue derivado
pues por la aprobación de este amplio estímulo fiscal que ya esperaba con la nueva administración de Biden y pues mayores perspectivas de crecimiento, ¿no? Vemos que este movimiento pues fue un movimiento bastante fuerte y bastante rápido, si bien la expectativa a inicios de año del mercado era que sí se llegaran a tocar estos niveles de la referencia, en específico del 10 años, cerca del 1.70, 1.80 que llegó a tocar en los últimos días. Últimamente se ha mejorado esa perspectiva, han disminuido un poquito las tasas, pero ha llegado a tocar el 1.80. Se esperaba que ese nivel se tocara más hacia el tercer trimestre, ¿no? Entonces, este movimiento al ser tan rápido, pues tuvo una afectación a nivel global, ¿no? Y del lado izquierdo, pues lo que podemos ver es cómo fue el movimiento de política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Que es el Banco de Estados Unidos, donde vemos que por ahí de finales de 2016 hasta finales de 2018, pues fue esa subida constante, y versus la caída tan fuerte que vimos el año pasado, en donde prácticamente en un mes pues se bajaron las tasas y ahí vemos esa caída a niveles históricamente bajos, ¿no? Hacia ese rango del 0 y el 0.25%. Y aquí en esta última reunión, para poner un poco en contexto el tema de política monetaria global y las tasas de Estados Unidos, que son un driver o un factor importante en las tasas globales, pues en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, aquí se mantuvo la tasa sin cambio, la tasa de referencia, y se espera que así se mantendrá por lo menos hasta mediados de 2023. Más adelante vamos a ahondar un poquito en este tema. Y bueno, ahí adicionalmente destacaron que ellos esperan que la tendencia al alza de la inflación sea transitoria y reafirmaron que aún están lejos de alcanzar sus metas inflacionarias, ¿no? Entonces, prácticamente este mensaje ayudó un poco a la volatilidad de los mercados, ya que, pues como vemos ese incremento en las referencias, como vemos del lado derecho en la curva, pues fue también una expectativa de alza de tasas por justo una mayor aceleración en cuanto al crecimiento de la economía y que esto pues tuviera presiones inflacionarias y ante esto pues el Banco Central tuviera que subir tasas, ¿no? Pero pues bueno, ahí más o menos subsanaron este tema dando el mensaje en su reunión de la semana pasada de política monetaria. Ahora pasando a la siguiente lámina, en el mercado global de renta fija del lado derecho, pues ahí ponemos o mostramos ciertos países, peers latinoamericanos o emergentes, no necesariamente latinoamericanos, también está el caso de Sudáfrica, para mostrarles que estos mercados financieros de países emergentes, pues han tenido un comportamiento positivo hacia finales del año pasado, ¿no? E incluso a inicios del presente. Y aquí, pues si bien recientemente han presentado una mayor volatilidad por la subida en tasas que ya platicamos hace unos momentos en la lámina anterior del mercado estadounidense, y como les mencionaba, pues son componentes o referencias clave para las tasas a nivel global y pues claramente las tasas de países emergentes también tuvieron un impacto por este movimiento durante el mes de marzo, ¿no? De aquí del lado izquierdo, si vemos el tema de política monetaria global y el tema de inflación, vemos que cómo han sido los últimos movimientos de algunos de los bancos centrales, ¿no? Donde lo que destaca es que incluso ya hay subidas en algunos países, ¿no? Como el caso de Brasil, Rusia, Turquía, por presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, muy probablemente este ciclo global de recortes, pues ya se ha disipado y por ahora puede venir un ciclo de estancamiento en cuanto a la política monetaria en que no se mueva la tasa o, como ya lo mencioné en este tipo de casos donde la inflación va a la alza, pues incluso ya hay países que están subiendo la tasa, ¿no? Y aquí lo que vale la pena resaltar de este cuadro, y viene mucho a colación por el evento del día de hoy, fue que en la reunión de política monetaria del Banco de México el día de hoy se decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en un 4%, ¿no? Y de hecho, si pasamos a la siguiente lámina. Si me permites sí. nada más agregar ahí Sí, claro. un poquito también más de comentarios sobre esta decisión de política monetaria del día de hoy del Banco de México. La verdad es que lo que nosotros habíamos estado observando por parte de los participantes de mercado y el consenso es que había pues una
una expectativa de que el ciclo de recortes de tasa en México todavía siguiera, ¿no? Yo creo que eso empezó a cambiar después de haber observado la volatilidad que mencionabas, Emilio, en los primeros días de marzo y sobre todo desde los últimos días de febrero, por factores globales, ¿no? Y sí creo que eso es algo muy importante mencionar, que en términos de la expectativa de nosotros dentro del equipo de inversiones, pues tuvo un cambio en donde creíamos que la ventana de recortes por parte de Banco de México, pues al ver diferentes economías, al ver cómo estaba reaccionando la tasa del bono del Tesoro en Estados Unidos, iba a predominar un poco más los factores externos que probablemente los factores internos, ¿no? Entonces, nuestro horizonte y nuestra expectativa, pues, de política monetaria sí cambió a que probablemente estemos sin cambios durante el resto de 2021, ¿no? Correcto. Y aquí, ahora sí pasando a la siguiente lámina y reforzando lo que ahorita ya bien mencionó Omar, vemos del lado izquierdo, ¿no? Esta gráfica que es muy común, ¿no? La trayectoria de la inflación contrastada con el movimiento de la tasa de referencia, ¿no? Y ahí podemos ver que, pues, durante finales o el cuarto trimestre, para ser muy específicos, de 2020, pues el Banco de México ahí mantuvo sin cambios la tasa en 4.25, ¿no? Y fue hasta la reunión de febrero donde decidieron recortar 25 puntos base la referencia a 4%, ¿no? Y el día de hoy, pues el banco de manera unánime decidió mantener la tasa de interés en el nivel actual del 4%, después de lo que ya hemos visto, ¿no? Este movimiento tan fuerte que fue el del año pasado en cuanto a los recortes de la tasa de referencia, que fueron pues cerca de 3%, bueno, prácticamente 3%, acumulado en 2020, y pues ahora nada más fue 25 puntos base en este primer trimestre, ¿no? Y como lo mencionó Omar, nosotros ya esperamos que este sea el nivel final de la tasa. Ya no creemos que tenga mucho espacio o mucho margen de maniobra el Banco de México para recortar, incluso para cierre de año, derivado de la dinámica de inflación, ¿no? Que ahorita vamos también a platicar. Y bueno, aquí lo que vale también destacar de este comunicado del día de hoy de la Junta de Gobierno de Banxico, pues que la ejecución de la política monetaria pues dependerá justo, ¿no?, de la evolución de los factores que influyen en el componente inflacionario, en la inflación general, y pues las expectativas hacia adelante, ¿no? Finalmente, para terminar esta sección, si pasamos a la siguiente lámina, ahí vemos el comportamiento de la inflación, tanto general como la no subyacente, que es el componente más volátil, como ya sabrán, y el componente subyacente, ¿no? Donde podemos ver que del tercer trimestre hacia el cuarto trimestre del año pasado, pues hubo una disminución del 3.90 hacia el 3.52, ¿no?, en la inflación general. Y pues, dado el dato que se publicó el miércoles pasado, el martes pasado, respecto al dato de inflación, que pasamos de ese 3.50 en enero a un 4.12 en la primera quincena de marzo, pues bueno, vemos ya justo ese repunte, ¿no? Y aquí, en el cuadro de abajo, lo que podemos ver es las expectativas de los analistas expresadas en la última publicación de la encuesta de Citibanamex, que fue el lunes pasado, en donde se espera que la inflación resentirá de forma, si bien transitoria, pues los efectos aritméticos, ¿no?, de este tema de la reducción que ya platicamos de los precios de los energéticos, ¿no? El tema del petróleo que tuvo esa caída tan abrupta, pues bueno, por puro efecto base y efecto aritmético, pues tiene que haber ahí un repunte, ¿no? Aquí, Emilio, bueno, pues, sí. Yo creo que una diferencia de nuestra perspectiva con respecto al consenso y al mercado es que nosotros en nuestros modelos de inflación incorporamos datos no tradicionales y esto tiene que ver con precios que monitoreamos de diferentes fuentes que tienen que ver a lo mejor con las nuevas tendencias que se están dando en términos de que la gente usa más el
el e-commerce, está utilizando otro tipo de aplicaciones y nosotros estamos construyendo diferentes canastas de productos y de precios que creemos que tienen sensibilidad a la inflación, y nuestro pronóstico dentro del principal es una inflación un poco más alta, ¿no? Y yo creo que eso es parte también de lo que ha sido nuestra perspectiva durante este primer trimestre, en donde nosotros sí esperamos una inflación pues un poco más cercana, temporalmente inclusive en 2020, que lleguemos a ver, 2021, perdón, que lleguemos a ver datos pues por arriba del 4,5, cercanos al 5, por efectos pues yo creo que estacionales, pero también, como mencionaba Emilio, esta recuperación que se está dando en las diferentes economías, creemos que va a tener un impacto en precios por demanda, que va a tener que ser pues llena con un poco de más con una capacidad que todavía a lo mejor no está al 100%, ¿no? Entonces creemos que podríamos ver riesgos de inflación al alza, y sí, nuestra expectativa es un poco más elevada a lo que vemos en estas expectativas por parte del consenso. Sí creemos que puede converger a la meta de Banco de México, y creemos que probablemente podamos estar pues en línea a lo que está esperando Banxico a finales del año, pero también es un factor muy importante en términos de nuestra estrategia que vamos a tocar un poco más adelante, pero sí quería destacar que para nosotros de los riesgos más importantes hoy en día en las tasas de interés, pues el primero es la tasa de inflación a nivel global, y esto por la expectativa de política monetaria, no solo en México, sino en los diferentes países. Y el segundo son riesgos ya más particulares a México, ¿no? Como país que si lo viéramos como una construcción de la tasa de interés por medio de primas de riesgo o bloques, pues sí tenemos que considerar el factor externo como una variable muy importante. Gracias, Omar. Y fíjate, este tema que tú sacas ahorita a colación lo tenía aquí como un punto de discusión, porque este fenómeno de alzas de tasas de interés que hemos vivido con esta introducción que nos daba Emilio, pues es generalizado por esta reaceleración económica global, ¿no? Eh, Algo que también aquí quiero discutir con ustedes es eso, ¿no? Cómo hemos vivido en el mercado mexicano en específico y dentro de nuestros propios fondos de inversión esta coyuntura de presiones alcistas en las tasas de interés. Correcto. Entonces, pasando a la siguiente sección, como ya bien lo mencionó Jorge, aquí la idea es platicar qué hemos hecho en las estrategias, pero primero me gustaría aterrizar lo que ya platiqué anteriormente hacia el mercado mexicano, ¿no? Aquí podemos ver en este primer slide el movimiento de las tasas, tanto de la curva nominal del lado izquierdo como de la curva real del lado derecho, donde, como ya se comentó, este contagio de subidas en las referencias de las tasas globales, pues en México no fue la excepción. Vemos un incremento generalizado, si bien en algunos nodos con menor impacto, justo por su duración y su plazo, el incremento ahora sí fue a nivel general en toda la curva, ¿no? Vemos ahí las referencias de 5 años que tuvieron incrementos similares a los de la parte de 30 años, ¿no? Si bien ahí el rendimiento pues, fue más afectado en la parte de 30 años, justo por su duración, ¿no? Y del lado derecho vemos el movimiento de la curva real, la curva de Udibonos, que también tuvo una afectación, no en la misma magnitud necesariamente que se ve del lado izquierdo, pero igual contagiado por esta subida de tasas generalizada, ¿no? Entonces, todo esto pues se justifica por lo que ya platicamos, ¿no? El tema de un incremento en las expectativas de inflación a nivel global, donde México tampoco es la excepción, eh, y este movimiento tan rápido en la tasa de Estados Unidos, ¿no? En la curva de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí quiero hacer una mención especial en el sentido de que pues ya platicamos un poquito de las curvas de nominal y real, pero sí quiero platicar un poco de las curvas de bonos de tasa revisable y la curva de CETES, ¿no? Aquí, del lado izquierdo, pues vemos que también la curva de CETES tuvo un impacto importante, ¿no? Prácticamente en una ventana de 12 meses, empezando por abril del año pasado y terminando pues ya
en este mes que le quedan días por concluir, pues vemos que fue de sus peores rendimientos, sus peores movimientos, justo por esta merma a nivel global, ¿no? Entonces, este comportamiento no se había visto anteriormente. Sí tuvimos ahí una subida al inicio de mes, pero esperábamos que estuviera muy acotada y bueno, poco a poco esto se fue complicando un poco más y llegamos a subidas importantes, como lo podemos ver al final de la gráfica del lado izquierdo, ¿no? Donde pues, esas subidas se comparan incluso ya con las que se observaron en las curvas de M bonos y UDI bonos. Y del lado derecho, ahí contrastando, pues está la curva de instrumentos revisables, específicamente la de los bondes D, que pues tuvieron un menor impacto, ¿no? Que es normal en este tipo de coyunturas, este tipo de instrumentos son más defensivos y a pesar de que te pueden pagar un premio mucho menor que el que te pueden pagar los CETES, lo compensa con una menor volatilidad, ¿no? Como lo podemos ver del lado derecho, donde hay pues la referencia o el premio extra sobre la tasa a la que se evalúan, pues bajo incluso y se movió, tuvo una afectación muy pequeña, ¿no? Para algunos plazos, pero realmente fue mínimo relativo a lo que vimos en los mercados de tasa fija, ¿no? Emilio, Y ahora, déjame un par de comentarios que creo que son importantes para nuestros clientes. Cuando nosotros vemos cómo se comporta un fondo de inversión pues, de corto plazo o de tasas en general, creo que es muy importante sí analizar todo el periodo que incluye pues un ciclo completo a lo mejor de política monetaria, pero también tratar de ver que los movimientos que se pueden generar en eventos como los que vimos en febrero y marzo, que hemos visto mucha volatilidad, sobre todo en las tasas de interés, creemos que es muy importante tratar de separar estos dos efectos, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de tasas de interés, sí es muy importante aprovechar o entender cuáles son los catalizadores de este movimiento. Y en este caso, pues veíamos que en el mundo en general, después de la pandemia y de hace un año que estábamos en la parte más severa, pues los catalizadores para las tasas de interés del lado positivo, pues fueron toda esta respuesta de estímulo y de política monetaria, y que hoy en día, si bien no se han movido mucho en los países desarrollados estos catalizadores de política monetaria, hoy en día estamos viviendo la volatilidad de las tasas de interés, el efecto de estas expectativas, ¿no? Algo que ya ocurrió en términos similares y creo que resuena mucho que la historia suena, pero no se repite. En 2013, cuando veníamos pues saliendo de la crisis financiera de 2008, en ese entonces el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, empieza a guiar hacia una normalización de las tasas de interés y el mercado lo asimila como, bueno, fue conocido como el famoso taper tantrum, en donde las tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo tuvieron efectos de más de 100 puntos base de alza en un mercado, en un horizonte muy corto, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante entender que el cambio en estas expectativas es lo que ha estado generando sobre todo la volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, creo que también ha generado muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que estas distorsiones en términos de la volatilidad, si bien sabemos que es de corto plazo, creo que lo más importante es regresar a esta pregunta de estas expectativas, si creemos o no que, por ejemplo, la Reserva Federal podría incrementar las tasas, dado que ve inflación más alta, ¿no? Nuestra visión y nuestra estrategia es alineada a que la Reserva Federal no mueve la tasa de interés en este año, sin importar que vamos a tener mucha más inflación o datos de inflación temporales que pudieran parecer altos. Y yo creo que en el caso de Banco de México es que se queda sin movimientos, ¿no? Y un dato curioso que estaba viendo yo ayer en el consenso que se publica de las expectativas es que la mayoría de los participantes de mercado cambiaron su expectativa al día de ayer, ¿no? Entonces, había muchos participantes de mercado, sobre todo en el mexicano, que creían que podía haber todavía espacio para recortar las tasas por parte del Banco de México el día de hoy, ¿no? El cambio lo tuvieron ayer apenas. Entonces,
sí quería destacar este contexto de la volatilidad del corto plazo generado por estas expectativas, sobre todo en las tasas de interés, que era algo que no habíamos visto desde 2013 en el mercado mexicano, ¿no? Sobre todo en los instrumentos de corto plazo. Correcto. Y bueno, ya aterrizando lo que ya mencioné y lo que ahorita también reforzó Omar, si pasamos a la siguiente lámina y vemos cómo tenemos ahorita estructurados los portafolios, ¿no? Donde del lado izquierdo vemos ahí, en cuanto al corto plazo, pues le estamos dando una mayor valoración dada la coyuntura y el movimiento tan abrupto que ha habido y que no sabemos cuánto tiempo pueda continuar. Le damos un mayor peso hacia el cash, ¿no? El reporto. Ahí vemos una fuerte distribución en ese tipo de portafolios y también pues ya estamos incorporando este componente de revisables, ¿no? Que si bien el premio que te pagan no es el mismo como la ganancia en capital que se da en los CETES, pero es un instrumento bastante conservador y que tiene muchísimo menos volatilidad, ¿no? Y para generalizar este tema de los revisables, pues también lo podemos ver en las estrategias de mediano plazo, ¿no? Donde también ya incorporamos este componente de manera importante, como lo pueden ver ahí en el MP y el MAS, y también por lo que platicaba Omar, y ahorita vamos a comentar un poquito más de las expectativas hacia adelante en cuanto a en términos de la inflación y de tasas, creemos que dado nuestros análisis y pronósticos que tenemos aquí en Principal sobre la inflación en México, pues creemos que esta va a ser a la alza y va a tener repuntes importantes, ¿no? Entonces, por eso estamos ponderando el estar invertidos en instrumentos subizados, como lo podemos ver ahí en el MP y el MAS. El TR se contempló hacer también un espacio y darle un porcentaje, si bien a lo mejor es mínimo, porque pues este portafolio, como bien saben, es de tasa real, también un porcentaje de reporto, ¿no? Para tratar de mitigar la volatilidad de los mercados que ya vimos que fue generalizado en todos los instrumentos, ¿no? Y también en el de largo plazo, pues también ahí estamos ponderando de manera importante la parte de la liquidez. Y aquí pues lo que estamos esperando es, si bien hubo subidas fuertes en las referencias de todas las curvas, esto también genera oportunidades, ¿no? Entonces, en tanto haya volatilidad, y vamos a platicar un poco más adelante sobre la volatilidad que esperamos en el mercado mexicano sobre todo, preferimos estar un poco más conservadores de cara a los siguientes eventos para que eventualmente cuando nos sintamos más cómodos o veamos que esta volatilidad está más acotada y veamos un escenario más positivo o benéfico para las tasas mexicanas, pues tengamos el espacio para invertir, ¿no? Entonces, realmente el mensaje que quiero dejarles es, estamos ahorita con estrategias muy defensivas ante mayores episodios de volatilidad o que estos se mantengan, ¿no? No necesariamente que sean mayores, pero que sí se mantengan y pues bueno, que tengan ahí una merma en sus rendimientos, ¿no? Entonces, prácticamente este es el mensaje que me gustaría darles. No sé si Jorge y Omar quieran agregar algo más antes de pasar a la siguiente sección. Sí. A mí, adelante, Omar, por favor. Me gustaría, voy viendo una pregunta en términos de la volatilidad, sobre todo en los instrumentos de corto plazo y el efecto negativo de los instrumentos de corto plazo. Y aquí, Emilio, me gustaría sí que nos ayudaras a explicar un poquito cómo se vio la curva. Yo creo que expliqué un poquito esta teoría de las expectativas y cómo se movió la curva en todos los plazos. Y me gustaría también, Emilio, que platicaras los dos efectos que vimos en los CETES, ¿no? Uno derivado de la política monetaria de largo plazo que les venía mencionando de los recortes, pero el otro, ¿cuál fue el impacto de estas expectativas del alza de tasas a nivel global, ¿no? Que también lo vimos no solo en los instrumentos de tasa nominal de largo plazo, sino fue en múltiples instrumentos de renta fija del mercado mexicano. Correcto, Omar. Ahí sí podemos volver una lámina atrás para
platicar un poco más el contexto de estos instrumentos de corto plazo, los CETES. Como ya lo mencionó Omar, pues la expectativa del mercado era justo, ¿no? Que hubiera un recorte adicional en esta nueva junta para el mes de marzo, ¿no? Que fue hoy la reunión de política monetaria. Sin embargo, dadas las condiciones globales, poco a poco el escenario se fue deteriorando, ¿no? Y muchos participantes y muchos analistas seguían positivos que el recorte podía ser posible. Entonces, ese movimiento generalizado en las tasas globales, auspiciado principalmente por Estados Unidos, aunado a los datos de inflación que hemos visto recientemente en México, este último print del que ya hablamos, que fue de 4.12, que es por arriba de la meta del Banco de México, pues el Banco de México no se siente cómodo recortando, ¿no? Entonces, al desvanecerse estas expectativas de recorte, pues bueno, fue muy rápido nuevamente y muy acelerado la subida de las referencias en esta curva de CETES y bueno, pues eso tuvo un impacto negativo en el rendimiento, ¿no? Pero vaya, yo les podría decir que un 25% de los participantes de que estamos en esta parte de la curva, que invertimos en esta parte de la curva, pues también lo estaban incorporando, ¿no? Que seguramente pudiera haber ahí un relajamiento en la curva de CETES por este recorte. Sin embargo, el regreso fue muchísimo más rápido y bueno, ahí tuvimos un impacto, ¿no? Pero vaya, lo que yo les diría fue eso, ¿no? Los principales factores que ya les mencioné, el tema de la inflación y el movimiento de las tasas de Estados Unidos, fue lo que desató este incremento tan fuerte en la curva de CETES, ¿no? Sí, gracias Emilio, gracias Omar. Y yo ahorita quería retomar algo que había dicho Omar, tú ahorita lo comentabas. Viendo estas curvas, bueno, pues prácticamente todo el mercado de deuda mexicano se vio impactado, ¿no? Por este movimiento tan abrupto, la volatilidad. Y también quiero aprovechar para, bueno, recordar de la audiencia que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la herramienta. Ya estamos aquí recibiendo algunas de ellas, las atenderemos un poquito más adelante. Pero también quiero retomar algo que comentó Omar. Tú también ahorita, Emilio, lo estabas mencionando sobre entender que o ver que en este momento de volatilidad y en este entorno que estamos viendo también hay catalizadores y algunas oportunidades de inversión que podemos aprovechar para incorporarlas en los portafolios, ¿no? Y pues decirlo de cierta manera, el momento turbulento que se está viviendo ahorita, ir construyendo posiciones que nos beneficien en el largo plazo, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer esa transición hacia qué están viendo ustedes dentro del mercado y dónde están esos catalizadores que podamos incorporar a las carteras de nuestros portafolios. Perfecto. Pues bueno, pasando a esta última sección, eh, de qué esperamos hacia adelante, podemos observar en la primera lámina de las tasas de Estados Unidos, pues las proyecciones que tiene el consenso respecto a esta curva, ¿no? Donde vemos que muy probablemente las tasas actuales eh, estén por debajo de las referencias o de la expectativa que espera el mercado, ¿no? Vemos que sobre todo la referencia de 10 años, como ya lo he mencionado, pues vemos que puede estar por arriba del 2% en Estados Unidos, ¿no? Y esto pues puede tener un impacto eh, sobre las tasas de los emergentes y pues las tasas mexicanas, ¿no? Y esto pues apoyado tal cual por lo que ya comentamos, ¿no? Una pronta recuperación económica y pues tiene ahí sus riesgos a la alza, ¿no? Ante una mayor tasa de vacunación y que la recuperación y la movilidad se recupere más pronto de lo que se tiene contemplado actualmente, ¿no? Y del lado derecho, pues algo que ya también platicaba Omar, el tema de las expectativas de la Reserva Federal, ¿no? Donde pues, esta gráfica es muy sencilla, es la que utiliza el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, donde en cada año, ahí lo que pueden ver es dónde esperan que estén las tasas, donde se ve que el grueso para cada año, o sea, para 2021 vemos que prácticamente todos están en el mismo nivel, o sea, que no hay cambio en la tasa,
Para el 2022 la mayoría sigue esperando que se mantenga la tasa en esos niveles y uno que otro participante sí espera que se incremente la tasa, y en 2023 igual la mayoría predomina, ya un poquito más reducida, que espera que no haya movimientos en la tasa, ¿no? Entonces, ante esto, nuevamente, como la política monetaria y las tasas de Estados Unidos son un factor determinante para las tasas globales, mientras esto se mantenga acotado, pues no debería de haber una expectativa de alza de muchos bancos centrales, ¿no? Entonces, esto es lo que esperamos del lado de política monetaria del lado derecho, y del lado izquierdo, pues el movimiento de la curva de la tasa de Estados Unidos, ¿no? Ahora pasando ya al tema local y también importante aquí en México, el tema de la inflación, ¿no? Aquí podemos ver la clásica gráfica de abanico que muestra el Banco de México en su último reporte trimestral de inflación, donde pues se prevé un aumento de la inflación general, como vemos del lado izquierdo, eh, principalmente en el segundo trimestre que estamos por empezar de este año, por justo los efectos que ya mencionaba, puro efecto base, puro efecto aritmético por temas de los energéticos, para luego disminuir, que si bien con cierto aumento hacia finales de año, ¿no? Donde pues se espera que en el pronóstico de 12 a 24 meses ya este indicador se ubicará alrededor de la meta del 3% del Banco Central, ¿no? Y vemos que del lado derecho la inflación subyacente, que es como el componente no volátil, pues se mantiene prácticamente en esos mismos niveles de pronóstico y que eventualmente también converge hacia el 3% de una manera más rápida que la inflación general, ¿no? Y bueno, claramente estas previsiones que hace el Banco Central en sus pronósticos de inflación, pues tienen riesgos a la baja y al alza, ¿no? O al alza es que pues estas presiones que ya vimos en algunas materias primas anteriormente, que lo mostramos en este gráfico, pues se sigan al alza, ¿no? Por una mayor demanda por la recuperación, episodios de depreciación cambiaria, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, de por qué pudieran venir esos episodios de depresión en el peso mexicano, y pues las presiones inflacionarias externas, ¿no? Que también ya lo vimos. Y bueno, ahí a la baja, pues son más acotadas y son menores, pero pues es que haya un mayor distanciamiento social, o sea, que el tema de la vacunación aquí en México y la movilidad no sea tan acelerado como en economías desarrolladas, y eso pues no te presione los precios al alza, y pues el otro lado de la moneda, ¿no? Una apreciación cambiaria más allá de donde estamos actualmente, ¿no? Entonces, el escenario sí está un poco sesgado al alza, sin embargo, pues el Banco Central espera que esto sea bastante transitorio y la meta de inflación se alcance hacia eh, mediados del año que viene, ¿no? Pasando a otro tema pertinente que no es menor respecto al riesgo crediticio de México, aquí del lado izquierdo pues les compartimos un comparativo con países emergentes similares a México, algunos con su calificación crediticia más alta, como Chile, y otros que no tienen grado de inversión, como Brasil o Sudáfrica, ¿no? Sin embargo, ahí vemos que este riesgo crediticio, medido por el CDS, que pues, es prácticamente lo que te mide es la probabilidad de default de un país, vamos a verlo así. Vemos que en la pandemia justo todos tienen esa subida bastante fuerte, y poco a poco con el relajamiento monetario, como ya lo mencionó Jorge, las medidas fiscales y monetarias de cada país, pues bueno, se fue relajando esto poco a poco. Sin embargo, vemos un incremento de niveles vistos en finales del año pasado, ¿no? O incluso de enero y febrero de este año, ¿no? Y es generalizado. Y del lado derecho, pues podemos ver este CD es ya muy específico para México en los plazos de 3, 5 y 10 años, donde vemos que pues ya ha estado este riesgo crediticio al alza. ¿A qué viene este punto, no? Si vemos históricamente en cuanto a la trayectoria o el movimiento de estas referencias de CDS de México, pues vemos que han tenido episodios de volatilidad previo a la pandemia, ¿no? Que fue el pico ese más grande,
donde si lo analizamos bien vemos que gran parte de eso, o algunos de los picos, el primero se presenta justo en las elecciones presidenciales de 2018, y el otro fue pues el incremento que vimos con lo de la cancelación del aeropuerto y demás medidas, ¿no? Entonces, creemos que hacia adelante estas referencias están más sesgadas hacia el alza, justo, ¿no? Por una recomposición del escenario tanto global como local, y de manera local me refiero más al escenario político y económico que se espera hacia adelante, ¿no? Entonces, esto podría traer mayor volatilidad a las tasas. Por eso, a pesar de que los niveles actuales que se presentan en las curvas de Ms y UDIs pues se ven atractivos, creemos que puede todavía haber mayor volatilidad y todavía puede haber riesgo al alza, ¿no? Entonces, por eso preferimos tener un poquito más conservadores las estrategias por este pronóstico que tenemos, ¿no? Y bueno, pasando justo, ¿qué sería el detonante de este incremento en las primas de riesgo? Pasamos a esta última lámina, donde vemos pues las preferencias electorales, ¿no? Que pues favorecen prácticamente a Morena en su totalidad. Aquí se está contemplando incluso la gente que está indecisa o que no va a votar. Sin embargo, ya que se ajusta estos porcentajes, pues simplemente Morena sigue ganando, ¿no? Y aquí pues el problema es, dado los últimos acontecimientos, últimas noticias que seguramente han escuchado respecto a la modificación de la ley del Banco de México, este tema de la reforma energética o eléctrica que favorece muchísimo a la CFE y viola algunos tratados respecto a energías limpias, donde Estados Unidos y Canadá ya han sido muy vocales y han levantado la mano respecto a este tema. Pues si bien ahorita no han sido aprobados y es bueno, ¿no? Pero con una Cámara baja dominada por Morena, el Senado como está, que también es de Morena, todas las propuestas del Ejecutivo pues pasarían fácilmente y esto pues podría generar volatilidad, ¿no? A lo mejor en una primera instancia sí podría generar volatilidad y después se puede llegar a una corrección, pero vaya, esperamos que este periodo electoral y dado lo que se espera y los mensajes que ha dado esta administración, puede generar un incremento en las primas de riesgo mexicanas que pues tengan claramente un impacto en las tasas de referencia tanto de EMES como de Odibonos, ¿no? Entonces, pues prácticamente son los riesgos que vemos, donde sí hay oportunidades claramente, pero el escenario está ligeramente sesgado hacia la alza. Aquí no sé si quieran agregar algo más Omar y Jorge antes de que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Emilio. Omar, no sé si quieras comentar algo. Si no, ahorita abrimos espacio a preguntas y aquí tengo un par de temas que quiero abordar. Sí, yo creo que al final mucho de lo que estamos haciendo nosotros en términos de la estrategia de los portafolios de renta fija tiene que ver, sí, con una estrategia mucho más activa y yo diría que inclusive después de haber observado esto y después de haber visto los cambios tan radicales en las expectativas de los diferentes participantes del mercado, sí creo que el perfil del portafolio está un poco más defensivo y lo que nos ha estado demandando mucho más tiempo es identificar estas oportunidades y a lo mejor son de muy cortito plazo, ¿no? La verdad es que creo que en el afán de haber visto los impactos en términos de las tasas de interés en tan poco tiempo y la volatilidad tan alta, sí nos da oportunidades, pero también creemos que son oportunidades en donde el manejo activo y el posicionamiento táctico creo que nos demanda mucho más, ¿no? Entonces, a diferencia de una filosofía en donde vamos a estar o donde podemos hacer un posicionamiento mucho más estratégico y de largo plazo, hoy en día lo que estamos haciendo dentro del equipo de inversiones es pues reaccionar de una forma mucho más rápida, manejar los portafolios de una forma mucho más flexible y dinámica para que podamos nosotros capitalizar las oportunidades, pero también absorber esta volatilidad de la forma más eficiente, ¿no?
Gracias, Omar. Y mira, me gusta esto que comentas de tener una postura defensiva, pero eso no significa no estar cerrado a cazar las oportunidades que se nos presentan. Y en ese sentido, ahorita ya antes de entrar a las preguntas, yo quisiera preguntarles o ver qué opinión tienen en lo general de ambas curvas, ¿no? Decías tú, Emilio, que se ven atractivas las partes de bonos M y unibonos, pero saber si hay alguna componente o algún nodo o algún plazo en específico que ustedes vean que puede generar algún valor en este entorno de volatilidad que sí nos puede ayudar también a tener esa estrategia constructiva dentro de las carteras, o estaríamos privilegiando ese posicionamiento eh, cauteloso y agarrando las oportunidades de inversión. ¿Cuál sería dónde está esa oportunidad? Muy buena pregunta y ahí retomando lo que decía Omar, eh, es complicado ahorita ver oportunidades a la baja, ¿no? Realmente, así como aparecen de repente, el mercado ha estado muy volátil, de repente son 10 abajo y al día siguiente son 20 arriba. Entonces es difícil capitalizar sin incurrir en mucho riesgo esas oportunidades. ¿Qué vemos hacia adelante? Claramente, pues hemos visto en los últimos años que las referencias históricas de la tasa de bonos, tanto como de bonos, pues ha estado más alta, ¿no? Entonces, no dudamos que nuevamente puedan tocar esos niveles, no necesariamente ese 10% que vimos por ahí del aeropuerto, pero sí que nuevamente estas tasas tengan una corrección, una mejor prima por plazo, y con prima por plazo me refiero a entre mayores la duración o el plazo al vencimiento del bono, pues te tiene que pagar una mayor prima, y a lo mejor ahorita contra fondeo, pues todavía está relativamente baja, ¿no? Pueda incorporar esa recomposición de la prima al alza. Eh, Sin embargo, pues creemos que en el corto plazo, por lo menos yo diría de aquí a las elecciones, pues sí es complicado encontrar una estrategia eh, direccional sobre todo, ¿no? En donde yo diga, me siento cómodo comprando nodos de 30, 10 años, ¿no? Dado que pues no sabemos si ya tocó techo, y realmente algunos, como lo mencionaba, algunos días parece que sí, pero pues, pasan 1 o 2 días y otra vez va para arriba, ¿no? Y respecto al posicionamiento que me preguntabas, pues dado los perfiles de los portafolios y cómo están estructurados a manera de asset allocation, pues nosotros ahorita favorecemos más las tasas de corto plazo, en el sentido de que pues una subida de 20 puntos base en los nodos de 5 años, por decirlo así, contra una subida en plazos de 30 años, pues no se compara, ¿no? La pérdida es muchísimo mayor en la parte de 30 años. Sin embargo, pues como ya lo reiteré, eh, tenemos más un componente de cash y de revisables, que pues eso nos permite estar más defensivos en las estrategias, y cuando creamos que se puede dar una oportunidad un poco más direccional por el acontecimiento que sea, podamos tomar esas eh, oportunidades y capitalizarlas, ¿no? Pero vaya, ese sería mi comentario respecto a las curvas y lo que esperamos hacia adelante. Yo nada más quisiera agregar que si bien realmente es nuestro trabajo no es pronosticar cuál va a ser el precio de un bono o cuál va a ser, digamos, el resultado de un rendimiento de un instrumento per se. Lo que nosotros estamos realmente viendo hacer, de estrategia en los portafolios es, nosotros queremos tener portafolios bien preparados y bien posicionados que nos permitan seres flexibles, lo suficientemente flexibles, como mencionaba Emilio, para capitalizar este tipo de estrategias, pero sí con una visión central, ¿no? Que la visión central es nuestro view dentro del equipo de inversiones y es en donde podemos nosotros poner las expectativas y poner también, pues, probabilidades o escenarios de ocurrencia, ¿no? Y de lo que lo que podría suceder, realmente decir que sabemos con certeza qué es lo que va a pasar, creo que eso es muy complicado y no lo hacemos nosotros. Nosotros realmente sí nos estamos enfocando en tratar de ver que los portafolios absorban esta volatilidad de forma eficiente. Creemos que sí nos dolió mucho este mes de marzo. Creemos que la verdad es que el cambio y la volatilidad tan alta
nos hizo sufrir mucho en términos de los portafolios y por eso adoptamos una visión mucho más demandante de estar sí tratando de hacer operaciones y estrategias que nos permitan pues recuperar parte de este impacto que tuvimos en los portafolios, pero también manteniendo la flexibilidad que nosotros queremos para nuestra visión de mediano plazo, ¿no? Sobre todo los siguientes 6 meses. Entonces, creo que eso es algo muy importante en términos de que estamos haciendo cosas en los portafolios que creemos nos van a ayudar a recuperar lo que tuvimos de impacto temporal durante este mes de marzo, que ha sido bastante complicado en los mercados de renta fija a nivel global. Gracias, Omar. Gracias, Emilio. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que más allá de tratar de anticipar una fecha o una trayectoria más clara, el estar activos y estar monitoreando la evolución de las variables propias de México y del entorno global, pues nos ayudan a tener el posicionamiento que consideramos adecuado y estar generando las oportunidades de inversión. Sobre todo, yo quiero destacar eso que estaban mencionando, ¿no? Estar siendo defensivos en un entorno de volatilidad, pero no cerrarnos la puerta a oportunidades. Bien, en los minutos que nos quedan, nuevamente les agradecemos las preguntas que nos han estado haciendo llegar. Emilio, aquí tenemos una pregunta y quisiera nada más, saber contigo, el hecho que Banxico ya esté señalando que va a pausar su ciclo de bajas en tasas de interés, ¿ayudará al comportamiento de los CETES y de los revisables? ¿En algún sentido les ayudará a bajar esa volatilidad a esa parte de las curvas? Correcto, ahí buena pregunta. Como dato curioso, lo que te puedo decir es el diferencial entre el fondeo y los CETES de largo plazo, con eso me refiero al CETE del año, tal vez, para tomarlo como referencia y se entienda bien el mensaje, es un diferencial alrededor de 45, 50 basis, ¿no? Actualmente ya estamos ahí. Entonces yo te diría, por valuación, parece que ya tocó el máximo. Sin embargo, dado la coyuntura tan compleja, no te podría decir que ya puede haber una recomposición en la evaluación de los CETES. Sin embargo, lo que sí te puedo compartir, que en el equipo la sensación que tenemos es que ya está como en la parte alta del rango, ¿no? Ya no, difícilmente veríamos un movimiento en la curva de CETES como la que hemos presenciado en estos días que han corrido de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya en el rango superior, sin embargo, no, nada quita que sí pudieran seguir subiendo, ¿no? Y en el caso de los revisables, yo creo que al contrario, el tema de que estos instrumentos se pueden ver beneficiados, pues creo que ahí el riesgo es más bien a la baja en el sentido de las tasas o a la alza en el rendimiento, dado que este tipo de instrumentos se pueden ver altamente demandados por justo, ¿no? Para combatir estos episodios de volatilidad que hemos tenido y que se pueden esperar hacia adelante. Gracias, Emilio. Otra pregunta que nos comparten tiene que ver con las tasas reales. Eh, También han tenido movimientos al alza atípicos, entendiendo que los UDIs son un poco más defensivas. ¿Qué perspectiva se tiene respecto a estos instrumentos? Y si se haría algún ajuste también en los posicionamientos que tenemos dentro de estos productos. Perfecto, gracias por la pregunta. Justo como también ya lo mencioné, pues tenemos un componente de tasas reales en los portafolios. Ahorita lo hemos disminuido por el tema de la volatilidad, sin embargo, dado el pronóstico que vemos de inflación al alza y con sorpresas, creemos que este puede ser un muy buen vehículo. Cabe destacar que a pesar de que este vehículo se puede ver bien por el tema de los datos de inflación que salgan cada quincena y que puedan ahí presentar subidas adicionales a las que se esperan, no quita que tengan volatilidad. Entonces, por ahora, sí tenemos incorporado en la mayoría de los portafolios el tema de la tasa real, pero pues ahorita, como ha sido un movimiento generalizado, pues sí estamos un poco más defensivos. Hacia adelante, yo sí te diría que en el equipo de inversiones, pues estamos viendo una mayor oportunidad en la tasa real, pero también pues
como ya lo vimos, pues si bien el incremento en las tasas no fue tan fuerte como en los semebonos, aún así hubo un incremento y por eso pues también se ven afectados, ¿no? Entonces sí seríamos muy cautos y a lo mejor con mayor preferencia hacia las tasas UDIzadas. Gracias, Emilio. Otra pregunta también que nos comparten tiene que ver con em, qué podría, cómo se podría impactar la estrategia de inversión que tiene el Principal en caso que hubiera una revisión a la calificación de México. Creo que un tema algo complicado, pero también interesante. Claro, pues como ya lo platicaba con estas primas de riesgo, eh, se espera que esta pérdida de calificación se dé más hacia 2022, probablemente inicios, mediados, no sé, realmente es difícil predecir esto, ¿no? Eh, creemos que todavía no es momento de preocuparse, hay que ver primero cómo sale el tema de las elecciones, cómo le va en crecimiento a México. Creemos que aunque el tema de la vacunación en México no ha sido eh, no se ha llevado a cabo de la manera más eficiente, el empuje de crecimiento que va a tener Estados Unidos pues va a estar contagiado en México, ¿no? Y eso pues le puede ayudar. Sin embargo, pues todo este tema de política económica y fiscal pues puede deteriorar el escenario eh, para la calificación crediticia de México, ¿no? En cuanto a eso, por eso también estamos como muy cautos, ¿no? No por eso te diría, ya ahorita no tengamos nada de bonos, porque realmente no hay el riesgo no es tan tangible o la percepción de ese riesgo no es tan tangible o por lo menos así no lo vemos. Sin embargo, creemos que más hacia el siguiente año, pues sí pudiera materializarse ya este deterioro en las calificaciones y eventualmente una pérdida del grado de inversión, ¿no? ¿Qué podría contrarrestar este efecto y que no se materialice, más bien que no se materialice el efecto del downgrade? Pues el tema de que no es lo mismo eh, Venezuela, que está alejado de Estados Unidos, hacer México, que eres el país de abajo, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay intereses que puede que no permitan este deterioro en la calificación, ¿no? O sea, simplemente un ejemplo muy particular, el de la reforma energética, ¿no? El tema de que AMLO pues está proponiendo este beneficio hacia la CFE contra las energías limpias. Sin embargo, pues hay tratados internacionales que puedan evitar o retrasar ese proceso y eso pues nos ayude a que no se pierda de manera fácil o rápida la calificación crediticia, ¿no? Entonces, eventos como ese pues pueden eh, eh, prolongar la pérdida del grado de inversión y que no sea incluso 2022, ¿no? Si a lo mejor ya finales del 22 o principios del 23, pero vaya, es un escenario altamente incierto y pues eso es lo que les compartimos un poco en este movimiento de las primas de riesgo crediticio. Gracias. Mira, nos llega una última pregunta ya para cerrar esta sección. También me parece interesante. ¿De dónde consideran ustedes que Estados Unidos esté buscando capital para impulsar su economía? ¿A través de la solicitud de crédito o imprimiendo dólares? Creo que también amolda perfecto este escenario porque tiene que ver con esas medidas de estímulos fiscales y monetarios, ¿no? Pero quisiera saber qué opinan al respecto. Pues ahí yo te diría que mucho del crecimiento que ve Estados Unidos, ya a lo mejor no lo comenté con el tema de la Reserva Federal, eh, la Reserva Federal va a mantener esta recompra de activos, todavía no se ve un cambio en la retórica o en esa política monetaria que se lleva realizando desde el año pasado. Sin embargo, bueno, a mi parecer, a ver, ahí a lo mejor Omar puede contrastar o complementarme un poco, yo creo que el mayor crecimiento que puede tener Estados Unidos o de dónde se puede ver, pues es en este estímulo fiscal, este tema de la vacunación, que pues acelera las cadenas productivas y vemos que esta merma en la actividad económica mundial pues puede verse disminuida rápidamente, ¿no? Entonces yo lo vería más por ese lado. No, yo creo que la respuesta ahí, Jorge, tiene que ver con que en las economías avanzadas, sobre todo después de la crisis financiera del 2008,
mucho de lo que se ha estado haciendo es imprimir dólares, ¿no? O sea, este famoso concepto del balance de los bancos centrales, en donde se ha expandido inclusive a niveles por arriba del 200% del GDP, etcétera, en economías desarrolladas, habla mucho de esta respuesta y de este margen de respuesta fiscal, ¿no? Si bien existe un concepto que se llama teoría monetaria moderna, que es algo que se estuvo escribiendo mucho después de la crisis financiera del 2008, creo que la respuesta a qué tan bueno es imprimir dólares para salvar tu economía, pues más bien yo le entiendo como hoy en día estamos pidiendo prestado de las cosas en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo todo este tipo de políticas monetarias de imprimir más dólares y crecer el balance y tener más dólares en la economía? Pues hoy en día estamos estimulando la economía actual a consecuencia de algo que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Realmente en el futuro no sabemos si estos balances se van a mantener de este mismo tamaño, si las economías van a seguir creciendo al mismo ritmo. Entonces, creo que todavía es muy temprano pensar en que esta política monetaria moderna o esta teoría monetaria moderna, cuáles van a ser sus consecuencias, ¿no? Creo que algo que a mí sí me queda un poco más claro es que el crecimiento de hoy o que estamos teniendo hoy a consecuencia de este estímulo, claramente tiene que ver con un crecimiento futuro, ¿no? Ya sea potencial o ya sea que no se va a poder materializar. Entonces, creo que eso es algo bien importante en cómo la respuesta a estas crisis, pues sí atiende un tema de imprimir más dólares en la economía y estar estimulando pues con algo que haga reaccionar a las economías de forma rápida, ¿no? Sí, Omar, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que esa es una de las grandes incógnitas a las que nos enfrentaremos hacia adelante. Y mira, desafortunadamente nos ganó el tiempo. Creo que todavía hay inquietud al respecto de este tema, pero nos podemos pasar platicando todavía mucho más tiempo. Aquí me gustaría pedirte, Omar, ya para forma de cierre, y entendiendo este contexto que nos están planteando, ¿qué recomendación nos puedes dar tanto a nosotros como a nuestros inversionistas para que se sientan más tranquilos en este entorno que estamos viviendo? Yo creo que lo más importante es recordar el ejercicio de 2020, en donde pues, la incertidumbre que existe hoy en día en los mercados financieros va a seguir siendo muy alta y cada vez los mercados financieros reaccionan de forma mucho más violenta y mucho más rápida, ¿no? Entonces, si recuerdan cuando estábamos en los momentos mucho más álgidos en la crisis de la pandemia del 2020, lo que nosotros empezamos a hacer fue realmente acercarnos de una forma mucho más tangible a todos ustedes en términos de qué estamos haciendo adentro del equipo de inversiones, qué es lo que estamos viendo y sobre todo la filosofía que tenemos, ¿no? Que es los portafolios deben de estar preparados para absorber este tipo de eventos y cuando nos impactan de una forma mucho más negativa a la que estábamos esperando, nosotros siempre reaccionamos con esta flexibilidad que nos permita pues minimizar esos impactos, ¿no? Y sobre todo capitalizar las oportunidades. Entonces, yo creo que uno de los consejos más importantes es de las comunicaciones. Nosotros hemos sido mucho más activos y por eso de repente ven las invitaciones a los webinars especiales como este caso, porque sabemos que es un evento muy particular y que cobró mucha relevancia, sobre todo por los impactos que vimos en los diferentes instrumentos de renta fija del mercado local en un corto plazo. Creo que estar cerca de su asesor es un factor muy importante porque van a estar recibiendo este tipo de comunicaciones, este tipo de invitaciones en donde lo que nosotros queremos hacer es transmitir qué estamos haciendo adentro de los portafolios, por qué se están dando estos impactos y sobre todo, pues, dar esta información y dar esta transparencia hacia todos nuestros clientes que están confiando sus ahorros y sus recursos, ¿no? Con nosotros. Entonces, yo creo que el estar pendientes, buscar la asesoría y sobre todo tratar de ver en perspectiva cuál es el objetivo de inversión que tenemos, nos va a ayudar mucho a sortear la volatilidad. Entiendo que cuando la volatilidad ocurre en instrumentos como los de corto plazo, que muy raras veces tienen estos impactos tan negativos, la verdad es que podemos llegar a tener la idea de que algo está fallando en el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es mucho más importante
atender y hacer todo este tipo de preguntas en donde pues quienes están atrás de la estrategia, en este caso el equipo de inversiones, un servidor y todos estamos dispuestos a realmente hacer mucho más comprensible y mucho más evidente por qué se dieron esas condiciones, qué es lo que creemos que va a pasar y sobre todo qué estamos haciendo, ¿no? Realmente qué estamos haciendo para recuperar y para minimizar este tipo de los impactos. Nosotros sabemos que es algo que puede ser muy temporal y al final nosotros que nos dedicamos todo el día a esto, pues lo entendemos de una forma mucho más de largo plazo, pero queremos que eso también lo sepan nuestros clientes, ¿no? Que al final sabemos que estos efectos de corto plazo pues suelen ser muy escasos en los instrumentos de bajo riesgo como pueden ser los fondos de corto plazo, pero que no son, no significa que no van a pasar, ¿no? Les recuerdo, pasó en 2008, pasó en 2013, está pasando ahorita en 2021, entonces yo creo que lo importante es tratar de ver esa perspectiva, entender cómo está nuestro portafolio, preguntar a nuestros asesores y sobre todo recordar cuál es nuestro horizonte de inversión. Creo que son las cosas más importantes que podemos hacer en momentos de alta volatilidad. Muchas gracias, Omar. Yo coincido contigo y vaya, pues la volatilidad es inherente a los mercados financieros, ¿no? Lo importante es eh, entenderla, sortearla y sacar el máximo de las oportunidades que también devengan, ¿no? Y ahí, bueno, pues tu apoyo, el de Emilio y el resto del equipo de inversiones, pues serán esa guía que nos ayuda a salir hacia adelante. Sin más, les quiero agradecer, Omar, Emilio, por este espacio que nos brindaron para nuestros clientes. Muchas Pues gracias. gracias a... Perdón, Perdón, Emilio. Omar. Adelante, adelante. Digo, muchas gracias por el espacio y bueno, espero con esto el haberles aclarado cuál es la perspectiva de inversión que tenemos aquí en el equipo y bueno, para lo que se les ofrezca, pues estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los clientes. Cualquier cosa, nosotros estamos sacando comunicaciones continuamente. Entonces, acerquen las preguntas a sus asesores. Siempre estamos cercanos a los clientes y entendemos que en momentos como este de la volatilidad es cuando más cerca tenemos que estar de todos ustedes. Entonces, pregúntenos y sigan pendientes de todas las comunicaciones y de todos los esfuerzos que estamos haciendo para estar más cercanos a ustedes. Completamente de acuerdo, Omar. Gracias a ambos, gracias a todos los asistentes y coincido. Cualquier duda, inquietud que tengan, pueden dirigirla con sus representantes comerciales, sus asesores patrimoniales y con muchísimo gusto les daremos seguimiento. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el siguiente webinar. Hasta luego.